Hola, buenos días de nuevo, ¿cómo están ustedes? Hoy quería comentarles una situación de la cual no se habla mucho. Frecuentemente se habla y con razón de la intolerancia religiosa contra los musulmanes, la islamofobia en países de Europa, Estados Unidos o en otros lugares, o en China. Se puede hablar también, se ha hablado del antisemitismo y con razón, de los ataques contra nuestros hermanos judíos. Pero hoy quería hablarles de un tema que es la persecución de los cristianos en el Medio Oriente. Y a tal fin me ha apoyado, me ha llamado la atención, me ha preocupado muchísimo un libro que leí de la periodista Janine Di Giovanni, que se llama The Vanishing Faith, o sea, la fe que está desapareciendo, sobre la vida de los cristianos en el Medio Oriente. Ya recientemente publicó otro libro. Esta mañana vinieron por nosotros sobre un reportaje de Siria, pero quería referirme principalmente a esta situación. Es un libro que recomiendo ampliamente, que nos ayuda a entender lo que nos está pasando a nosotros, emigrantes, tantos de nosotros, tantos millones de nosotros, desde América Latina, África, Europa o el Medio Oriente. El cristianismo en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, es muy diferente al que está ocurriendo allá. Tenemos las comunidades de la fe, esas dimensiones de pertenencia que otorgaba la memoria a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, ese tipo de familia, trabajo y fe, la fe practicante, aquellos católicos practicantes. Ya esa unión, esa dimensión de pertenencia no surgía. El cristianismo en Estados Unidos, bien sea por los excesos, por el consumismo, bien sea porque el internet está a tal punto difundido en la sociedad, en las redes sociales, que la iglesia para muchos no proporciona o no parece entregar respuestas a las preguntas fundamentales que nos hacemos en la vida. Pero no es así en África o en Medio Oriente. En Francia podemos encontrar, por ejemplo, en la Borgoña, iglesias bellísimas de piedra de siglos, unos monumentos arquitectónicos espectaculares, pero muchas de estas iglesias están cerradas porque no tienen sacerdotes, porque no hay practicantes. Sin embargo, el continente del cual surgen más seminaristas y sacerdotes, nuevos sacerdotes, del continente africano. Y esta es un poco la situación. De Giovanni visitó a Irak, por ejemplo, antes y después de la invasión de los Estados Unidos. En el año 2013 ella cuenta, las reliquias de Santa Teresa de Lisieux visitaron a Mosul, pero después de la invasión a Irak del año 2003, todo cambió. Una invasión mal planificada, mal pensada, con consecuencias terribles. Por ejemplo, los Estados Unidos no dejaban trabajar a nadie en el gobierno de reconstrucción después de la caída de Saddam Hussein, a nadie que hubiese pertenecido al partido Ba'ath, al partido de gobierno de Saddam. Y en nosotros, los que hemos vivido la experiencia, los que hemos tenido experiencia de vida en países totalitarios, en países donde el Estado tiene una presencia abrumadora y destructiva, controladora, con afán persecutorio de control social, como lo es Venezuela, obviamente, pero a niveles más y más intensos. Como dicen los españoles, o sea, lo siguiente, una etapa un poquitico más allá, un poquitico más controladora. Sabemos que nadie podía conseguir un trabajo, ni siquiera de render a una escuela, o de venderle a una escuela, o de policía a un pueblito, si no tiene el carnet del Estado. Entonces, que nadie pudiese trabajar en el nuevo gobierno significaba que el 90% de todos aquellos
burócratas, funcionarios, empleados con experiencia quedaron fuera. Y eso dio pie a la invasión del Estado Islámico, de Al Qaeda, a una guerra civil, a la destrucción del país y por supuesto a inmensa batalla. La batalla más grande entre los Estados Unidos y los insurgentes iraquíes, por ejemplo, se dio en la ciudad de Ur, donde proviene el profeta Abraham, profeta cristiano, judío, islámico, respetado por todos. La espiral contra los cristianos fue brutal, no solamente contra los cristianos, también contra otras religiones, pero ya los judíos habían desaparecido básicamente después del 1948, donde se creó el Estado de Israel, que tuvieron que emigrar mucho por temor, pero el ataque fue terrible y eso Mike Pence, que era un evangelista, es un cristiano evangelista conservador, trató de ayudar a los cristianos en Medio Oriente, pero al mismo tiempo Donald Trump prohibió a los ciudadanos de esos países ingresar a los Estados Unidos. Es un poco una contradicción terrible. Ella narra cuentos de persecución y de destrucción y de amenaza, donde la población era sencillamente, en Raqqa, por ejemplo, en Raqqa en Siria, en el año 2013 el Estado Islámico les dio a los miles de cristianos que estaban ahí la decisión: se convertían o tenían que irse con lo que llevaban puesto. Es una situación muy difícil. Irak, la guerra de los Estados Unidos. Siria, la guerra civil que se desató cuando después de la primavera árabe la oposición siria quiso plantearse un reto de gobernabilidad un poco más democrática que la de la familia Assad. La guerra lo que hizo fue que el país se destruyera, la oposición se pulverizó en 1.000.000 de pedazos, de fuerzas, de líderes, que cada uno buscaba lo suyo, pero quienes pagaron el pato, quienes salieron perdiendo, por supuesto, fue la población civil, con una crisis migratoria inmensa que iguala casi a la venezolana. En el año 2015 y 2016 eran cientos de rehenes cristianos, cientos de cristianos fueron tomados como rehenes por la fuerza fundamentalista islámica, por el yihad, y las niñas vendidas como esclavas en los mercados. Es una situación para el cristianismo como religión que fue blanco de ataque. Los cristianos veían a Assad, siempre lo vieron como una pared, alguien capaz de disuadir a los fundamentalistas, y por lo tanto les daba cierta protección. Pero cuando estalló la guerra, la insurgencia vio a los cristianos como aliados de Assad. Entonces empezaron a ser perseguidos y Assad los empezó a ver con desconfianza, total que de 1.000.000 y pico, 1.100.000 cristianos que había en Siria antes de la guerra civil, las 3/4 partes tuvieron que irse, pues no se sentían seguros. Y ciudades hermosísimas como Alepo, Idlib y Homs, unas ciudades espectaculares con mezquitas y sinagogas y aquellos bazares que eran la maravilla del mundo, fueron destruidas por las bombas de Vladimir Putin y Assad. Egipto no es diferente. El retroceso del cristianismo se puede decir que empezó con el triunfo del golpe de estado de Gamal Abdel Nasser, luego se incrementó con las guerras de Israel, la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra de los 6 días, la guerra del 73, la guerra después en el Líbano, la guerra contra Gaza de parte de Israel, digamos que fomentaron el fundamentalismo en esos países, y ya el retroceso económico y la radicalización política no ayudó mucho. Ya no es algo fuera de lo normal que las iglesias sean atacadas, o que como en Gaza ocurrió lo mismo con el triunfo de Hamas, cuando se radicalizó la población, en buena parte debido a la actitud
irresponsable en este sentido de Israel contra los habitantes de Gaza provocó la huida y la desaparición prácticamente de las comunidades cristianas en Gaza. La única librería cristiana que existía en Gaza, The Teachers Workshop, fue atacada con bombas incendiarias poco después del triunfo de Hamas. Esta es la situación de los cristianos. No puedo hablar en 10 minutos, no puedo contar todo lo que estaba pasando, pero es una situación sumamente grave y que merece nuestra atención. Y los libros de Janine Di Giovanni, The Vanishing Faith, es un libro que yo lo leí y no quería seguir leyendo el libro, no quería terminarlo. Del daño que me hacía psicológicamente, porque no me sentía como preparado para aceptar lo que estaba ocurriendo en el mundo en relación con hermanos de la fe. La situación nuestra en Occidente es distinto, esa oferta infinita de productos que hay en el supermercado europeo y norteamericano, el aburguesamiento de la vida interior de los habitantes, de buena parte de los habitantes del primer mundo, y en cambio el Medio Oriente lo que llevan los creyentes en la sangre es el miedo, el terror. Y estamos hablando un poco de la sangre derramada y de la sangre no aún derramada o que corre el riesgo de ser derramada por esos defensores de la fe, como dicen las litanías de nuestro Señor, son confesores de la fe, que en tiempos oscuros, que en tiempos terribles son capaces de mantener una práctica y una identidad y de creer en la esperanza de una vida de creyente que pueda vivir en paz. Es la necesidad de nosotros tenemos que tomar conciencia de esta situación y no pretender y no querer vivir en la ignorancia de pensar que los cristianos no son perseguidos en el mundo. Muchas gracias, hasta la próxima.